Ok, bien, la semana pasada hemos trabajado ya la presentación de la asignatura, pero también hemos trabajado ya el primer contenido también de la asignatura. Hemos hablado acerca de las características del texto argumentativo y en qué se diferencian con el texto expositivo, y hemos conocido la estructura del texto argumentativo. ¿No? De lo que hemos trabajado la semana pasada, ¿qué podemos recordar? Para empezar, podemos recordar que todo texto argumentativo tiene la intención de convencer o persuadir. También todo texto argumentativo tiene cumple una función fundamentalmente crítica, desarrollar tu capacidad de generar una opinión, un juicio de valor. Utiliza un lenguaje con significado denotativo y connotativo. El lenguaje cumple funciones referencial y apelativa y utiliza un lenguaje de registro formal. Y dentro de la estructura hemos visto que cuenta con tres grandes partes: introducción, desarrollo y conclusión. Los elementos de la introducción: la contextualización, el marco, la contextualización, la controversia, la tesis y la anticipación de argumentos. Y en el caso de la parte del desarrollo van los argumentos. ¿Y cuál es la estructura de cada argumento? Un argumento tiene tres elementos. Todavía no estoy, Verónica, no estoy compartiendo nada, solo estoy haciendo un recuento de lo que hemos trabajado la semana pasada. ¿Ya? Estoy haciendo un recuento de lo que hemos conocido la semana pasada. No estoy compartiendo todavía ninguna pantalla, Roxana, Verónica, Guillén, Ticona. Decía entonces, repito, hemos conocido que la estructura de un texto argumentativo consta de tres grandes partes: introducción, desarrollo y conclusión, y la estructura interna de cada una de esas tres partes es justamente lo que venía diciendo. La introducción consta de contextualización, consta de controversia, tesis y la anticipación de argumentos. En el caso del desarrollo van los argumentos, y en la estructura de cada argumento hay tres elementos: afirmación, razonamiento y evidencia. Afirmación, razonamiento y evidencia. Son los tres elementos que forman parte de un argumento. Si en la parte del desarrollo hay tres argumentos, esos tres argumentos van a tener cada uno, esos tres argumentos considerarán cada uno una afirmación, su razonamiento respectivo y su evidencia. Y en el caso de la conclusión, tenemos los elementos que forman parte: son la reiteración de la tesis, la recapitulación de argumentos y la reflexión o comentario final. Eso es lo que hemos conocido la semana pasada. Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante que tiene que ver con lo fundamental que es nuestro proyecto de ensayo argumentativo. Si no está correctamente planteada nuestra tesis, todo lo demás no tiene sentido y por lo tanto nuestra calificación no va a ser, digamos así, la más adecuada. Hoy vamos a hablar en principio, o sea, de manera fundamental, de manera central, vamos a hablar de lo que viene a ser la tesis, cómo se construye una tesis. Ahí vamos a centrarnos mucho más en eso, pero también vamos a conocer algunos tipos de tesis y sobre todo cómo construir la contextualización a partir de definir la polémica o, perdón, la moción que hemos escogido en grupo. Ya los grupos, como les comenté y les mencioné, ya están conformados, ¿ya? El día lunes, a primera hora, lo más temprano posible, publiqué la relación de grupos. ¿Dónde están estos grupos? ¿Dónde están estos grupos? La relación de grupos están en su respectiva aula virtual, en el foro de coordinación grupal que se encuentra
dentro de la unidad 1, por si acaso. Los productos académicos número 1, número 2 y número 3 son en grupo y los grupos son de 2. Es decir, tú y un compañero o compañera más va a trabajar. ¿Entendido? Y para que tú sepas quién o quiénes, o perdón, con quién te ha tocado trabajar en grupo, yo ya he publicado el día lunes. ¿Se acuerdan que les comenté a los que estuvieron presentes la videoclase pasada que por qué lo hacía recién el lunes y no lo había hecho la semana anterior? Les comenté porque algunos estudiantes todavía estaban terminando de matricularse y efectivamente, la semana pasada en algunos de los NRCs de ustedes habían 40 estudiantes y para el día domingo aumentaron a 48. Y eso no es todo. El día lunes por la noche, después de haberse publicado la relación de grupos, revisé el aula virtual y vi que habían aumentado 2 estudiantes más a los cuales se les asignó el grupo correspondiente. ¿Entendido? Entonces, en el aula virtual, dentro de la unidad 1 hay un foro de coordinación grupal y ahí está un mensaje que dice relación de grupos. Dentro de ese grupo dentro de ese mensaje hay un archivo adjunto, un archivo Excel, en el cual está la relación de los grupos y sus respectivos integrantes. ¿De acuerdo? Si el día martes, entre el lunes y el martes, y ayer martes he revisado, he estado permanentemente monitoreando estas aulas virtuales para ver si había un estudiante o algunos estudiantes más que recién se habían terminado de matricular y no había. Si es que algún estudiante recién se ha terminado de matricular el día de hoy, etcétera, y no aparece en la relación, obviamente eso lo tendré que actualizar entre lo que resta de hoy y mañana. ¿Entendido? Pero tengan en cuenta que la presentación del producto académico es no es individual, es en grupo. ¿Qué significa esto? Significa que entre los dos integrantes del grupo van a elaborar un solo trabajo y entre los dos van a presentar uno solo. No tienen que presentar los dos. Te va a parecer, hoy te digo, más tarde te lo vuelvo a decir, te va a parecer a ti que no entregaste, porque el encargado fue tu compañero, a ti te va a parecer que no has entregado. Una vez vencido el plazo, va a salir como que tú no has entregado. No te preocupes, no te desesperes, siempre y cuando en el archivo que tu compañero ha entregado aparecen tus apellidos y nombres y los de él, no te preocupes si a ti te aparece que no entregaste el producto académico. Porque una vez que yo califique lo que tu compañero presentó, esa misma calificación, esos mismos puntajes, se te van a duplicar a ti. ¿De acuerdo? Ya está. A ver, aula virtual. Hoy estoy con los del 1037. Entonces, vamos a ver. Vamos a ingresar a un aula virtual para mostrarte en dónde se encuentra la relación de grupos para aquellos estudiantes que de repente hasta ahora no han logrado ubicar el lugar en el que está publicado. Voy a entrar a un aula virtual cualquiera, ¿ya? Para que puedan ver. Estamos en el aula virtual. A ver, un ratito. Unidad 1, foro de coordinación grupal. No es foro formativo, es otro.
más abajo está, debajo de la autoevaluación, foro de coordinación grupal, foro de coordinación grupal. Y miren, el primer mensaje que aparece anclado es justamente este, relación de grupos. Ingresas y ahí yo te he escrito el mensaje, estimados estudiantes, adjunto a este mensaje encontrarás el archivo con la relación de grupos para el trabajo colaborativo. Revise dicho archivo y comuníquese con su grupo mediante el espacio de coordinación grupal. Descargas este archivo y ahí están los 25 grupos, si es que hubiese que agregar alguno más lo haré, con sus dos integrantes. En caso algún grupo, generalmente los últimos, aparezca uno solo, se supone que él únicamente va a trabajar, a menos que en el transcurso de hoy y mañana le termine de agregar algún compañero, para lo cual tendrían que estar atentos. Pero ¿quiénes? Solo aquellos grupos, en este salón no hay, por ejemplo, me parece, solo aquellos estudiantes que están solos. Si tú tienes ya tu compañero de grupo, ya debiste haber empezado a trabajar. Luego, en este mismo foro de coordinación grupal, se les ha dejado un espacio para cada grupo. Miren, ¿ve? Grupo 23, grupo 20, grupo 19, grupo 3, grupo 14. Por eso les pido, por favor, miren, no tienen que crear ningún grupo. Señor Kelvin Guillermo Castro, alcalde del grupo 25. Usted tiene su grupo, señor. Usted tiene su grupo, su espacio de coordinación grupal. Mire, acá abajo. Tiene que ir hasta abajo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? O quizás no estaba y por eso tuvo. Sí está, sí están todos los grupos. No hay. Ah, qué raro. Con razón tuvo que crear. Ya. Ok. En este caso sí, porque en este salón son los dos estudiantes que último se incluyeron. ¿Por qué no hay? No sé. Ya, listo. Pero el resto de grupos no tienen. Está bien, señor Castro. Normal puede seguir trabajando acá con su compañera, dada la circunstancia que usted y ella se inscribieron recién último y por lo tanto no se generó el grupo. ¿Ya? Bien. Listo. Para empezar con la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta sobre la relación de grupos y el foro de coordinación grupal? No sobre la entrega, sobre eso más adelante vamos a tener un espacio. ¿Algo? Listo. Vamos a continuar entonces. El canal oficial de comunicación es el foro de coordinación grupal. El canal oficial de comunicación es el foro de coordinación grupal. Pueden ustedes, si desean, comunicarse por WhatsApp, por teléfono, por lo que quieran, ¿de acuerdo? Pero debe haber registro, debe haber evidencia de sus coordinaciones en el foro de coordinación grupal, para que después, para que después puedan ustedes hacer capturas de pantallas del foro de coordinación grupal y adjuntarlas como evidencia al final del producto académico número 1, como así se pide. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar. Listo, compartimos entonces ahora sí. Ya. Vamos a ver entonces ahora sí el contenido de la clase.
¿Me confirman, por favor, cuando estén viendo mi pantalla? ¿Ya están viendo mi pantalla, por favor? Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias. Vamos a Sí, continuar. profesor. A ver. Ay, caramba, se está demorando. Hoy día se ha puesto especialmente. Ya está. Bien, ahora vamos a hablar de la formulación de la tesis, ¿correcto? Vamos a hablar de la formulación de la tesis. El propósito, obviamente, de aprendizaje de esta parte es que formules tu tesis de tu texto argumentativo. En realidad, dos tesis, porque tengan en cuenta que según el formato, se te pide que formules la tesis tanto a favor como la tesis en contra. Antes de hablar de formular la tesis, es importante que conozcamos cómo se define el tema polémico o moción, porque si has revisado tu formato, debajo de la moción te pide que definas la moción. Si has revisado el formato, ¿no? Acá está el formato. ¿Dónde está? Acá está. ¿Ve? Si has revisado el formato, lo primero que te pide es que escribas la moción, el tema polémico que tú y tu compañera escogerán o escogieron. Solo el tema. Es decir, aquel tema de esta lista que has escogido, lo único que tendrás que hacer es copiar y pegar en esta parte donde dice moción, en este cuadradito, ahí. Pero debajo te pide que definas la moción. Te pide que definas la moción. Por lo tanto, eso es justamente lo que ahora voy a explicar. ¿Cómo definir la moción? ¿De acuerdo? ¿Cómo definir la moción? Definir la moción o tema polémico consiste en explicar qué es lo que se entenderá por cada término que conforma la moción. Es explicar, definir el tema polémico consiste en explicar, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste cada término? Y cuando hablamos de término, hablamos básicamente de los sustantivos o las frases sustantivas o las frases nominales que forman parte de la moción. ¿De acuerdo? En la medida en que las definiciones que ustedes realicen sean lo más específicas posibles, se garantiza un debate
en el cual se permite identificar mejor cuáles son las ideas que se están enfrentando. Ejemplo, yo acá tengo como ejemplo la moción prohibición de contenido sensacionalista de medios de comunicación. Voy a, en este caso entonces, según lo que dice, ¿qué es definir el tema polémico? Consiste en explicar qué es lo que se entenderá por cada término. Primer término que voy a explicar, ¿qué se va a entender? ¿O qué se entiende por ese término? Frase nominal también, ¿no es cierto? Nos dice, frase nominal. O construcción nominal. Contenido sensacionalista. Medios de comunicación. ¿Qué entendemos por medios de comunicación? ¿O qué se quiere dar a entender por medios de comunicación? ¿Entendido? Estos son los tres términos, las tres expresiones de la moción que yo voy a definir. Fíjense que no estoy definiendo la preposición de, no estoy definiendo la preposición en, tampoco el artículo. Estoy definiendo sustantivos o frases nominales o construcciones nominales que generalmente contienen sustantivos. Voy a decir qué es, de qué se trata. ¿Ya? Y para que el ejemplo esté completo, miren, acá yo tengo. La moción dice prohibición de contenido sensacionalista en los medios de comunicación. Primer término que voy a definir, prohibición. Primero, defino cada término por separado. Prohibición es evitar que se produzcan y comercialicen por ley y bajo la supervisión de un organismo estatal creado para eso. ¿Ya? Luego tengo que definir contenido sensacionalista. Contenidos sensacionalistas son las noticias, ¿no es cierto?, que sean relatados de modo morboso y o excitando tragedias sin respetar a los afectados. Medios de comunicación, todos aquellos periódicos y noticieros. Ya definí por separado. ¿Ahí queda la definición de la polémica? No. Acá yo estoy definiendo los términos que forman parte de la polémica, pero a mí lo que me está pidiendo es definir el tema polémico o moción. Pregunto entonces, si acá yo lo que hice es definir cada término por separado, pero a mí me piden que yo defina el tema polémico o moción, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Levante la mano quien quiera participar. Ya definí cada término que forma parte de la polémica, pero a mí me está pidiendo definición del tema polémico, no de cada término. Ya definí, ya hice la definición de cada término. Correcto, Mary. Muy bien, Mary Nicole Prado. Unir las definiciones, unir las definiciones, unir las definiciones. Es decir, que estas definiciones, ahorita, estas las tengo que unir. La primera más la segunda y más la tercera. Pero no se trata solamente de colocar así como está, hay que darle sentido, hay que agregarle un signo de un signo de puntuación, etcétera. Y acá tenemos, ya ve. Listo. Prohibición de contenidos sensacionalistas. Esto vamos a... Un ratito acá para que sepa. ¿Qué pasó? Que no quiere.
Así debería ser, ¿ves? La prohibición de contenido sensacionalista es evitar que se produzcan y comercialicen por ley y bajo la supervisión de un organismo estatal creado para eso, todos aquellos periódicos y noticierios cuyas noticias sea resaltado de modo morboso y o excitando tragedias sin respetar a los afectados. ¿Correcto? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué te está pidiendo? Te está pidiendo que definas la moción o tema polémico. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero tienes que identificar, por ejemplo, en la lista de temas polémicos, por ejemplo, vamos a poner acá. Si tu grupo escogió las remuneraciones vitalicias percibidas por los expresidentes del Perú, de hecho que tienen que definir qué son remuneraciones vitalicias. Y de hecho tienen que definir qué es ser expresidente del Perú, qué significa, qué quiere decir expresidente del Perú. Si tu moción es administración de los fondos de pensiones, tú tienes que definir qué es administración y qué es un fondo de pensión. Si tú has escogido la moción, la enseñanza quechua en colegios DBR, tú tienes que definir qué es enseñanza de quechua y qué son colegios CBR. Si tú quieres, si tú has elegido el voto obligatorio, tienes que definir qué es voto y qué es obligatorio. En el caso del 5, ¿qué es financiamiento? ¿Qué es una campaña política en el Perú? Y lo mismo, los términos más que forman parte de tu moción son los que vas a tener que definir. Hasta ahí. ¿Entendido cómo se hace la definición de la moción o tema polémico, por favor? Sí, ¿no? ¿Continúo? Ya, voy a continuar. Profesor, disculpe. Sí. No se olviden, por favor, levantar la mano, la escucho, pero recuerdo siempre que hay que levantar la mano para saber a quién voy a darle la palabra. Dígame, Peralta. Muchas gracias. El concepto sería para, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. Sería para el lenguaje. Perdón, dos cositas. Sí. No es concepto, es definición. Perdón, la definición, correcto. Y ya hice 5 ejemplos y ya no puedo yo responder preguntas de manera específica sobre lo que cada uno de ustedes ha escogido. Yo he dicho de manera genérica, he usado los 5 primeros, yo no sé qué grupos hayan escogido esas mociones, y usando esas 5 mociones he dado ejemplos de qué es lo que se hace en la definición de moción o tema polémico. ¿De acuerdo? Sí, me refería si hay que definir la frase en sí, o sea, solamente son las palabras, se definen las palabras. En algunos casos van a ser necesarios palabras y en algunos casos frases. Como acá en el ejemplo de la diapositiva, ¿no? En el primer caso defino la palabra prohibición, pero en el segundo y tercer caso ya defino frase, con contenido sensacionalista y en el otro medio de comunicación. De acuerdo, muchas gracias. Dígame, Quintana. Buenas noches con todos. Solo para quedar en claro, en el formato, en la parte que va a ser la definición de la moción, solo ponemos la definición total. No. Separamos uno por uno las palabras, los definimos y al final hacemos En el formato, primero se define cada término por separado y debajito juntamos todas las definiciones y construimos una sola definición de moción. Ok, muchas gracias. Esa era mi duda. Listo, continuamos.
Listo. Ahora sí. Dice, ¿cuál es la tesis que plantea el autor de las siguientes viñetas? Ojo, acá, miren, el autor de estas viñetas se llama Quino. Joaquín Olmedo, si no me equivoco, es el nombre. Su seudónimo era Quino, era un caricaturista argentino muy conocido a partir de justamente este personaje al cual retrató en estas viñetas. Pero miren, las caricaturas son una forma de expresar opinión por parte justamente de los autores. En nuestro país hay un caricaturista muy conocido que publica sus caricaturas dentro de las ediciones diarias de justamente el diario La República, que se llama Carlos Tobar Samanés, Carlín, el famoso Carlín, ¿ya? Y Carlín, a través de sus viñetas, expresa su punto de vista sobre determinadas situaciones. A través de las viñetas, el autor nos expresa una opinión. Acuérdense, la tesis es una oración que contiene la opinión del autor. Obviamente hay tesis explícitas y hay tesis implícitas. Las tesis explícitas son las que ustedes van a construir en sus ensayos argumentativos. ¿Por qué se llama tesis explícita? Porque esa tesis escrita mediante una oración aparece literalmente escrita en tu texto. En cambio, las tesis implícitas no aparecen literalmente escritas en tu texto, pero sí se pueden deducir a partir de la información y los elementos que el autor nos proporciona. Por ejemplo, en esta segunda viñeta, siempre uso este ejemplo, ¿ya? Mafalda, que es este personaje, esta niña de acá, y ella es la mamá de Mafalda. Mafalda le pregunta a su mamá, mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? O sea, este sí es un adverbio condicional, de condición, ¿no? Si terminas la carrera, ¿qué vas a hacer? Te está diciendo que, no te está diciendo, ya terminaste y ahora ¿qué haces? No, te está diciendo, si llegaras a terminar, igual acá, ¿no? Si vivieras, ¿qué le está diciendo Mafalda? Mafalda le está diciendo que su mamá no vive, que su mamá no tiene vida. Y obviamente, reitero, le está hablando a su mamá. ¿Y por qué Mafalda le pregunta qué te gustaría hacer si vivieras? Porque para Mafalda, lo que su mamá está haciendo, miren qué es lo que está haciendo, ¿no? Está lavando la ropa, si bien es cierto, en una lavadora. Para Mafalda, la vida que su mamá lleva como ama de casa, como madre de familia, que se encarga de las labores domésticas, no es vida. Por eso le pregunta, mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? El autor de esta viñeta, Quino, a partir de estos dos personajes, estos elementos y todo lo demás, está expresando una opinión. ¿Y cuál es la opinión que está expresando? Que las mujeres que se dedican a las labores domésticas prácticamente no tienen vida propia. Y confírmenme que quienes de repente han estado en esa situación, ¿no? Y después de muchos años han roto esa cadena y están justamente ahora rompiendo esa cadena en el sentido de que quieren ser profesionales, ¿no? ¿Qué pasaba cuando eran madres de familia nada más y se dedicaban a las labores domésticas? Prácticamente vivían para sus hijos y quizás para su pareja. Entonces, lo que el autor manifiesta es que el autor, en este caso, si yo fuese el autor, considero que las mujeres que se dedican a las labores domésticas no tienen vida propia. Está expresando su tesis, su opinión, ¿de acuerdo? Pero ahora, esa es una tesis implícita, repito, no la ves escrita y directamente el autor no dice, yo opino esto, considero que, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, no lo dice. Pero ustedes no van a redactar tesis implícitas, ustedes van a redactar tesis explícitas. Así es que necesitan saber cómo se redacta una tesis explícita. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se escribe la tesis? Para empezar, en un texto argumentativo, en términos sintácticos, la tesis se escribe, atentos a esto, por favor, porque ten en cuenta que en el producto académico número 1 te pedimos dos tesis, una a favor y una en contra. Por lo tanto, es importante, son dos aspectos que se te pide y que se te van a evaluar, que son muy importantes, porque si las tesis no están bien elaboradas,
tus argumentos tampoco van a estar bien elaborados. Si una tesis está mal planteada, toda la estructura de tu texto argumentativo se cae y pierde sentido. Si las columnas me dijeron con 5/8 y lo hice con un fierro mucho más delgado, no, la estructura de mi casa no va a soportar un segundo piso y se va a caer. ¿De acuerdo? Menos si no le puse columnas, si no le puse vigas, peor todavía. Entonces, tengan en cuenta esto. Sintácticamente, es decir, organizativamente, la tesis se escribe en una sola oración. Es decir, tu tesis a favor en una sola oración, tu tesis en contra en una sola oración. Para que sea oración, debe tener sujeto y debe tener predicado. ¿Correcto? El sujeto podría omitirse. Podría omitirse. Sin embargo, es preferible que en este proyecto tú consideres en tu tesis a favor una oración que contenga sujeto más predicado. Lo mismo en tu tesis en contra. Ahora, en términos semánticos, en términos de significado, una tesis evidencia lo que yo afirmo respecto de una controversia. ¿Se acuerdan lo que les decía? ¿Se acuerdan lo que les decía? ¿Se acuerdan lo que les decía la semana pasada? A ver, ¿dónde está? Acá. Acá. Acá abajito, acá arriba. ¿Se acuerdan lo que les decía? Contextualización da lugar. Contextualización da lugar ¿a qué? La contextualización da lugar ¿a qué? Con micrófono, activen ahí, ustedes y díganme. Da lugar a la controversia. De la controversia surge la tesis. Contextualización da lugar a la controversia. De la controversia, que es una pregunta, surge la tesis. En este caso, de la controversia que vas a plantear en tu proyecto, van a surgir dos tesis, una a favor y otra en contra. ¿De acuerdo? Porque una tesis, en términos semánticos, evidencia lo que tú afirmas en relación a la controversia. En otro sentido, la redacción de la tesis refleja tu postura. Ahora, repito, por ahí muchas veces trabajar en equipo suelen hacer lo siguiente cuando trabajan en equipo. Ya, tú te encargas de hacer todo lo que es la tesis a favor, incluida la tesis y los argumentos, y tú te encargas de hacer, y yo me encargo de hacer lo que es la tesis en contra y sus argumentos. Es una alternativa, pero ¿qué sucede? Que después, si alguno de los dos no lo hace bien, el otro le termina reclamando al que lo hizo mal. Que por tu culpa no me saqué 20, que no es posible, y se generan fricciones y malos entendidos, resentimientos en el trabajo colaborativo, y no debería suceder eso. Por eso es importante que puedan reunirse. Miren, construir el producto académico número 1 entre los dos no debería demorar más de 1 hora, en el peor de los casos 2 horas. Correcto, así es que sugerencia mía particular es que se junten los dos y que no se distribuyan el trabajo. Tú hazlo y yo lo hago, y después juntamos y listo. Y si lo van a hacer de esa forma, reúnanse por lo menos, al final van a terminar reuniéndose, por lo menos para revisar que lo que ambos han hecho tenga sentido, ¿no? Para que no ponga uno A y el otro ponga B. Y después están en resentimientos. Aquí algunos ejemplos, algunas maneras de redactar la tesis. Miren, tomen en cuenta lo que está con letras negritas. Tomen en cuenta lo que están en letras negritas, por favor, sobre todo. ¿Ya? En mi opinión, los hombres son machistas porque la sociedad influye en su comportamiento. El machismo no es genético, el machismo se hace, según más o menos es lo que está diciendo esta tesis, ¿no? O sea, el hombre se vuelve machista por influencia de la sociedad. ¿No es cierto? Es la tesis. Algunos dirán, no, el hombre nace machista. Correcto. Listo, pero ahí está la tesis. Oración. Profesor, pero ese, en mi opinión, no es parte de la tesis, sí, pero no parte de la oración que es realmente la tesis.
es que esto tiene un nombre, ahorita vamos a conocer cuál es el nombre, pero lo que yo quiero que vean es que todas las tesis, después de esas frasecitas que están en letras negritas, tienen la estructura de una oración, sujeto y predicado. Desde mi punto de vista, las prácticas de acoso laboral, entre paréntesis, moving, deben ser sancionadas con pena de cárcel. Según mi parecer, la eutanasia es un derecho de los propios individuos, no de la familia. La vida la decide uno. Otros ejemplos. A mi juicio, la sociedad latinoamericana es racista porque practican discriminaciones económicas y sociales asociadas al color de piel. A mi entender, no es acertado que los gobiernos intervengan en la decisión de enviar a un joven a estudiar a la universidad o a un instituto educativo. Considero que el aborto por motivos de violación es una medida que debe legislarse en todo el mundo. Sostengo que las personas con discapacidad visual y mental pueden realizar estudios universitarios, ¿no? Y luego otros ejemplos. Planteo que la mejor medida para combatir las prácticas de acoso sexual femenino y masculino es la sanción pública de los individuos. O sea, que de manera pública los sancionen, que hagan ver que los están sancionando. Pienso que el cine debe ser una actividad artística obligatoria para la enseñanza de cursos como historia y geografía. La mejor propuesta para reducir el acoso sexual en los medios de transportes públicos en Lima sería la ejecución de un proyecto de buses segregados por sexo. Se dan cuenta en todos los ejemplos, antes de la oración que contiene la opinión, es decir, la tesis de la persona, hay una expresión que está con letras negritas. ¿Cómo se llaman esas expresiones? Esas expresiones se llaman palabras o expresiones valorativas. Entonces, cuando tú vayas a redactar tu tesis, recuerda que tu tesis, ya sea a favor o sea en contra, debe empezar con una palabra o expresión valorativa. ¿De acuerdo? Pero un detallito, ojo al piojo, acá. Acá las frases valorativas están en singular, porque la tesis la está redactando una sola persona. Pero ustedes van a redactar su tesis tanto a favor como en contra. Ambas tesis deben estar redactadas ¿en qué número? En los ejemplos están redactadas en singular, pero en tu producto académico número 1, ¿en qué número debe estar redactada tanto la tesis a favor como la tesis en contra? Dime, Espinosa. En plural, profesor, porque es de dos. Exactamente, repito, tanto la tesis a favor como la tesis en contra. Muy bien, gracias. ¿Listo? Pero mira, empieza con una expresión valorativa o palabra o expresión valorativa. Y luego viene la tesis que se escribe en forma de oración, no frase, por favor, no frase. Tengan mucho cuidado. ¿Cuál es la diferencia entre una oración y una frase? Una oración afirma algo, tiene sujeto y predicado. Una frase solo es la mitad de la oración y no te permite afirmar ni negar nada. ¿De acuerdo? Hasta acá, sobre la manera de formular la tesis. En esos casos, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor, sobre lo que acabamos de trabajar? Tu mamá. A ver. Ups. Quien levantó la mano puede participar, por favor.
Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. Docente, una consulta. En eso quisiera que me saque de dudas en eso de la tesis contra, no lo tengo muy claro. ¿Qué cosa necesitas que te aclare? Más o menos, o sea, ¿a qué se refiere la parte donde dice en contra y a favor? Más o menos la idea que me pudiera, porque estoy ahorita un poco confundida. Cuando hablamos de una tesis es la opinión que yo tengo. Y cuando hablo de tesis a favor es que estoy opinando a favor de lo que he elegido como tema. Y cuando hablo de tesis en contra es cuando estoy opinando en contra de lo que he escogido como tema. Ejemplo, ¿no? El aborto en caso de violación. Una tesis a favor es estar a favor de que se legalice el aborto. Una tesis en contra es estar en contra de que el aborto se legalice. Ejemplos. Considero que el aborto en casos de violación debe ser legal. Consideramos que el aborto no debe legalizarse en ningún caso. ¿Entendido? Sí, docente, gracias, muy amable. La semana pasada, estimado Condori. Dime, Yucra. Dígame, Yucra. Pues sí, volví a apretar la mano, disculpe, ya pregunté. Ah, ya. Ok. Listo, continuamos. Propósito de esta parte de la clase, que identifiques y diferencies entre los dos tipos de textos para que sepamos cuál posee una tesis y cuál no. Vamos acá. Esto es lo más importante, para después ir al ejemplo. Tipos de tesis. Hay 3 tipos de tesis por la forma o por la manera como se formulan. Primer tipo de tesis, la tesis de hecho. Este tipo de tesis, ¿no es cierto? Es aquella en la que discutimos acerca de los hechos. Este tipo de tesis requiere solamente una respuesta sí o no. Requiere solamente como respuesta a lo planteado un sí o un no. Este tipo de tesis consiste en plantear una idea, una opinión sobre si un hecho es veraz o si un hecho no es veraz. Miren, ustedes mismos, por inercia, cuando yo lea, ustedes van a contestar en sus mentes un sí o un no. La corrupción tiene como principal causante a la falta de educación cívica. Algunos van a decir no, algunos van a decir sí. Los eSports son verdaderos deportes. Algunos van a decir sí y algunos van a decir no. La corrida de toros debería desaparecer. Algunos van a decir sí y algunos van a decir no. Yo pregunto, a todas estas tesis, a todos estos ejemplos de tesis de hecho, ¿qué le falta antes? Sin levantar la mano con el micrófono. ¿Qué le falta antes a cada uno de estos ejemplos de tesis de hecho? ¿Qué le falta de lo que acabamos de hacer hace rato? Expresiones valorativas, dice. Expresiones valorativas, profesor. No escuché. El punto de vista de... Expresiones valorativas. Ya, ahora sí escuché. Las expresiones valorativas. Pero ojo, por ahí alguien ha dicho el punto de vista. El punto de vista está acá. La opinión está acá. Eso es la tesis. Lo que le falta es la expresión valorativa. Esa es una de las características de la tesis de hecho, que yo les sugiero no utilizar, porque van a tener dificultades posteriormente. En el producto 2, en el producto 3, van a tener dificultades. Profesor, ¿se puede utilizar en otras circunstancias? Claro que sí, de acuerdo. Cuando tú en una conversación informal expresas tu punto de vista, de repente en la que no tienes la necesidad de respetar la estructura formal de un ensayo argumentativo.
Pero en este ensayo argumentativo que estamos empezando a trabajar en el producto académico número 1, para después desarrollarlo en el 2 y en el 3, yo sugiero que no hagan uso de este tipo de tesis. Segundo tipo de tesis, la tesis valorativa. ¿Ya? La tesis valorativa, mira, lamentamos, consideramos que desde nuestra perspectiva. Aquí sí tienen expresiones valorativas. Y justamente de ahí es que surge el nombre de tesis valorativa. Porque valorativa viene de valorar, valor, ¿no es cierto? Son tesis que requieren adoptar una posición. Es decir, mediante estas tesis, tú estás adoptando una posición si es bueno o si es malo. Ya estás desde la redacción de este tipo de tesis, ya estás expresando tu posición a favor o tu posición en contra. Fíjate, lamentamos la instauración de tribunales sin rostro en escenarios de conflicto armado interno. ¿Cuándo se lamenta algo? ¿Cuándo se lamenta algo? ¿Quién me dice? A ver, levantamos la mano. ¿Cuándo se lamenta algo? ¿Cuándo es que lamentamos algo? Fátima. Cuando estás en contra. Exacto, exacto. Cuando estás en contra de algo, tú siempre dices lamentamos. Por ejemplo, escogieron la polera para la promoción de tu hijo y no salió escogido el modelo que tú planteaste, ¿no? ¿No es cierto? Y después dices, lamentamos y tú dices, lamento la elección que la mayoría en todo caso, lamento que la mayoría haya escogido ese modelo. Estás dando a conocer tu posición en contra de lo que la mayoría ha elegido. Generalmente cuando usamos el término lamentamos, estamos expresando nuestra posición en contra. Entonces, miren, este es el tipo de tesis que ustedes deberían empezar a trabajar en sus argumentos, en sus proyectos argumentativos. Lamentamos, está en contra de la instauración de tribunales sin rostro en escenarios de conflicto armado interno. ¿Ya? Obviamente la persona que lamenta esto es porque conoce, porque sabe. Recuérdense que para formular la tesis hay que conocer el tema profundamente o hay que haber investigado previamente, ¿no? ¿Podemos plantear una tesis sin haber investigado? Claro que sí. El problema viene después, cuando no puedas sustentar, no puedas sostener tu tesis, se va a caer todo. Y en el caso de tus productos académicos no van a tener sustento y vas a estar en problemas. Por eso es que la semana pasada les dije, si bien es cierto, no sabían con quién les tocaba trabajar, tenían que ir escogiendo ya 1, 2, 3 mociones e ir buscando información para que sepan y se empapen de ellos. Acá sí es directo, ¿no? Consideramos que se debería estatizar el servicio de agua. Se debería estatizar, o sea, que el servicio de agua debería estar a cargo del Estado. ¿Está a favor o en contra de que el servicio de agua lo maneje el Estado? A favor. Y obviamente en contra de que el sector privado maneje el servicio de agua. Desde nuestra perspectiva, todas las potencias deberían renunciar a su armamento nuclear. ¿Está a favor o en contra del armamento nuclear? En contra, porque desde la perspectiva de quien plantea esta tesis, todas las potencias, dice, deberían renunciar a su armamento nuclear. Tesis valorativa. Son tesis que requieren adoptar una posición. Desde el momento de la redacción, tú ya estás adoptando posición a favor o posición en contra. ¿Y por qué adoptas una posición a favor o en contra? A favor, porque consideras que es bueno. En contra, porque consideras que es malo. Tesis política. Tesis política. Aquí se parece un poquito a la tesis valorativa porque también dentro de la tesis política lo que haces es adoptar una posición desde el momento en que redactas. Sin embargo, no solamente adoptas una posición, sino que como dice que en este tipo de tesis política se supone la existencia de un problema. O sea, hay un problema sobre el cual tú estás expresando tu opinión. Este problema es un hecho que tiene una determinada valoración negativa, o sea, que es muy, muy, muy malo. O sea, el problema sobre el cual tú estás adoptando una posición es malo.
Y ante la existencia de ese problema, tú planteas dentro de tu tesis si determinada política, determinada acción solucionará o no la problemática existente. Problema existente, actos de corrupción. ¿Cuál es la solución que el que plantea esta tesis propone para solucionar los actos de corrupción? Penalizar con cadena perpetua los actos de corrupción. El que está planteando esta tesis política considera que para acabar con los actos de corrupción, que es el problema existente, ¿no es cierto?, la acción política que debe darse es sancionar con pena de cadena perpetua a los corruptos. Pero miren que está la expresión valorativa. Consideramos que, sostenemos que se debería promover la producción y comercialización de inteligencia artificial. El problema es la inteligencia artificial. La solución, promover su producción y comercialización. Siguiente ejemplo. El problema es la construcción de canchas de fútbol en todos los distritos. La solución, subsidiar. ¿Qué es subsidiar? Es financiar una parte de la construcción de esas canchas de fútbol. ¿Cuáles son los tipos de tesis que deben utilizar entonces? La tesis valorativa, de preferencia esta tesis valorativa, porque es la que te ayuda a expresar de mejor manera, o la tesis política. Preguntas. Recuerden que este material, la diapositiva, aparece publicada en la sección videoclases y tutoría. Ahí hay una carpeta que se titula materiales. Ya está, por ejemplo, la PPT de la semana pasada. Esta PPT va a estar publicada en esa carpeta materiales de la sección videoclases y tutoría que se encuentra en el aula virtual. ¿Alguna pregunta, por favor? Ahora voy a mostrarles un ejemplo del Producto Académico 1 para que tengan una noción mucho más clara de qué es lo que hay que trabajar. A ver, un ratito. ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna? No entiendo tu pregunta, Solís Hasinger. Si pudiese ser más específica, te agradecería. Bien. Ahora, les voy a mostrar un ejemplo de lo que se refiere al producto académico número 1. En principio, recuerden que hay 3 documentos que están publicados en el aula virtual, en donde dice el Producto Académico 1. Uno de estos documentos es la consigna, ¿ya? Estimado estudiante, en pares, planificar la redacción de un ensayo argumentativo. La redacción es un proceso, por ello el Producto Académico 1 consiste en diseñar el primer avance, en realidad es el proyecto de redacción de un ensayo argumentativo. Es la base, lo que va a ser la estructura, lo que tú planeas, lo que tú prevés que va a contener tu proyecto argumentativo, tu ensayo argumentativo. Para redactar el PA1 debes seguir los siguientes pasos. Descarga la rúbrica de evaluación del PA1 y lee y analiza los criterios de evaluación. Correcto.
¿Dónde está la rúbrica? Acá abajo. Ahí están los criterios y los criterios de evaluación. Descarga el formato de redacción del ensayo argumentativo. ¿Cuál es? Este formatito que tiene este cuadrito, que ahorita en el ejemplo vas a ver que crece un poquito. El formato presenta la siguiente estructura. Miren, no te pide párrafo de introducción, no te pide que redactes ningún párrafo. Te pide simplemente que escribas la moción, acá debajo, donde dice, en el espacio en blanco que está al costado de definición de moción, como ya expliqué hace rato, que los términos de la moción sean definidos por separado y luego unas todas las definiciones y construyas la definición de moción. Luego, debajo la polémica, que es la pregunta o preguntas controversiales, si es que hicieras más de uno. Yo les recomiendo solo una, ¿ya? Para que no estén generando ambigüedad. Y luego miren que te pide en este lado izquierdo todo lo que es la tesis a favor, incluyendo la tesis, la respectiva afirmación de la tesis, la primera, y la evidencia de esa afirmación. La segunda afirmación de la tesis a favor y la evidencia de esa segunda afirmación. Y lo mismo para la tesis en contra. Y lo mismo para la tesis en contra. ¿Verdad? Lo mismo para la tesis en contra. Ahí está. Un espacio para que redactes la tesis, acá al costado para que redactes la afirmación de la tesis en contra y la afirmación 2 de la tesis en contra. Por ahí alguien estará preguntándose, ¿y qué es una afirmación? Como lo expliqué la semana pasada, la afirmación es la oración más importante del argumento. Es como la idea, como la idea principal en idea temática en un texto expositivo. La afirmación surge, señores estudiantes, de la tesis. La afirmación es el por qué lo que estoy opinando en la tesis, pero se expresa mediante una oración. Pero es la tesis, es la respuesta a la tesis planteada. Ahora van a ver el ejemplo, Solo tengan en cuenta lo siguiente. Cuando la tesis es a favor, anoten eso, tomen nota de esto. Cuando la tesis es a favor, generalmente la afirmación es un beneficio de la tesis. Es decir, el aborto en caso de violación, ya, tema. ¿Debería ser legal el aborto en caso de violación? Tesis a favor. Considero que se debería legalizar el aborto en casos de violación. ¿Por qué? Afirmación. El número de muertes maternas en el Perú disminuirá. El que el número de muertes maternas disminuya, ¿es un beneficio o no? Tesis en contra. ¿Debería ser el aborto? No. ¿Debería ser el aborto legal en el Perú? Considero que el aborto no debería ser legal en el Perú. ¿Por qué? El número de infecciones de transmisión sexual aumentará. No. En la afirmación no se pone cifras, no se pone porcentaje. A ver, ¿quién me dice los porcentajes, las cifras, las opiniones, en qué parte del argumento va? En la evidencia. Correcto. Muy bien. Si había que poner punto adicional, le pondría. Lamentablemente no se puede poner puntos. En la evidencia, en la afirmación, oración, sujeto predicado que tenga, si la tesis es a favor, un beneficio que surge a partir de lo que estás defendiendo a favor. En contra, un perjuicio, un efecto negativo, una consecuencia negativa que saldrá si se da lo que tú estás oponiendo. La moción no debe ser triada o sumamente conocida. Ojo, mucho cuidado, la moción surge de esta lista. No puede ser otra moción o tema que no esté dentro de esta lista, por si acasito. Sobre todo para aquellos estudiantes que están volviendo a llevar la asignatura. ¿Ya? Suelen poner
mociones o temas que no están en esta lista. Por algo se les está dando esta lista. De cualquiera de estos 21 temas, escoge uno con tu compañero o compañera. ¿De acuerdo? Bien. Redacta el proyecto argumentativo. Acá está. Consiste en redactar, que incluye la moción y todo lo que ya sabes que está en el formato. Trabajo en equipo. Los equipos de trabajo están conformados por 2 estudiantes. No se aceptan trabajos individuales. Repito esto para los que ingresaron después. Solo uno de los 2 compañeros se entrega. Por favor, solo uno. Vamos a suponer que Ángela Salas y Elmer Esparza son compañeros de grupo. ¿Ya? Vamos a suponer. Y se ponen de acuerdo y Ángela entrega. No hay problema si a Elmer le aparece estado de entrega sin entregar. Se van a asustar, se van a desesperar y van a decir, oye, me parece que no entregué. Tranquilo, tranquila, porque se supone que en el trabajo que Ángela ha entregado como integrante del grupo, ha puesto los apellidos y nombres de ambos. Y aparte, al final del producto académico están las evidencias de que ambos han coordinado y han trabajado. Cuando yo califique el trabajo de Ángela, voy a revisar que estén los datos de ambos y cuando ya termine de calificar el trabajo de Ángela, ese mismo puntaje le voy a asignar a Elmer y la nota que Ángela obtuvo, ese 20 que obtuvo, también lo va a obtener Elmer Esparza. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Profesor, pero yo hasta ahora no me contacto con mi compañero, no me contesta. Tranquilos, esperen con prudencia, sean pacientes, sean empáticos, asertivos, porque muchos de sus compañeros trabajan en Lima, perdón, en Mina, iba a decir. Trabajan en Mina. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un sistema de trabajo atípico y muchas veces solo tienen algunos espacios de tiempo para salir y coordinar. Espéralo oportunamente. No me pidan a mí decirles hasta cuándo. Pero eso no significa que tú te quedes ahí solito, solita, esperando a que aparezca para que recién empieces a trabajar. No. Correcto. No. Avanza. Ve avanzando. Si es que tu compañero, hasta el momento en que consideres oportuno, no aparece, no hay otra, pues, ¿no? Tú has sido respetuosa de las normas, de todas las indicaciones, has esperado a que tu compañero responda a los mensajes que tú le estás enviando, los intentos de comunicación por el foro de coordinación, por el correo electrónico, por el mensajería interna del aula virtual, pero ya, pues, no vas a esperar hasta el domingo a las 11 de la noche a que tu compañero se aparezca, no, ya lo tendrás listo, ya lo tendrás formateado y lo enviarás, ¿no es cierto? ¿Cierto? Lo único, si tu compañero aparece el lunes, el martes, el miércoles, a él ya le tocará el lunes, martes, miércoles, le tocará entregar solito por esta vez, ¿no es cierto? Solo, sola, su trabajo, pues, ¿no? Y tú tendrás. Pero esto que estoy diciendo no es carta blanca para que entreguen por separado, porque obviamente necesitas tener evidencias de todos los intentos de comunicación. No me vas a poner una evidencia de que le has mandado un mensaje el mismo domingo a las 11 de la noche diciendo, compañero, comunícate conmigo. Y segundo mensaje, como no te comunicas, mando solo. No, pues no, se supone que desde el lunes, por lo menos, que ya te enteraste con quién te tocaba trabajar, has necesitado empezar a enviar mensajes. El lunes uno, el martes otro, el miércoles otro, jueves, viernes, y tener la evidencia suficiente de que tú has hecho todos los intentos y por todos los medios necesarios de comunicarte con él o con ella. Que ya no apareció, tampoco te puedes perjudicar, te tocará entregar solo, sola. Y yo voy a valorar y revisar eso cuando revise y califique los productos académicos. ¿De acuerdo? Sí, Cintia, tu pregunta me evidencia, estimada Cintia, que no has revisado todavía el material, porque esos 3 archivos están en el aula virtual. Los 3 archivos, esta consigna con la rúbrica, esta lista y el formato están en el aula virtual, estimada Cintia. Correcto. Las preguntas de algunos me dan la evidencia de que no han revisado el material, porque quienes ya han revisado el material, incluso lo dije la semana pasada, quienes han revisado la grabación, saben que esos 3 documentos están en el aula virtual.
Listo, sigamos. Los integrantes eligen la moción libre de los 21 temas, mociones escogen una, plantean su polémica y formulan su tesis. Ojo, esta parte. No se debe copiar literalmente ninguna parte del trabajo, pues de lo contrario tendrán la calificación de 0,0. A propósito de esto, ya incluso hasta de repente, siguiendo el ejemplo de César Acuña, los demandaré ante el juez Raúl Jesús Vega para que los denuncie por no citar bien, ¿no? Como lo sentenciaron al periodista el día de ayer, ¿no? O antes de ayer creo que fue. Bien. Es una broma eso, pero sí es importante que nos acostumbremos desde el proyecto a no copiar literalmente. Por favor, escriba. Y ahora vas a ver cómo. El proyecto de ensayo argumentativo se remite a través del enlace del aula virtual. Los proyectos enviados después se sancionan con fecha de descuento de puntos. La fecha máxima de envío es este domingo, pero ya ustedes que están en cuarto ciclo saben que hay 3 días de prórroga, pero esos 3 días de prórroga son con descuento. Ahora, muchachos, señores, el plazo sin descuento de puntos vence a las 23:55, 00 segundos. ¿De acuerdo? A partir de las 23:55 y un segundo ya estás fuera de plazo y ya por lo tanto te corresponde nota con descuento de puntos porque tienes el tiempo suficiente para poder entregar a tiempo tu producto académico. Solo se considerarán las notas de los estudiantes que figuren en la evaluación entregada. ¿A qué nos referimos con esto? Acá. Acá deben aparecer los apellidos y nombres de los dos. Si tu compañero nunca apareció, no le pongas su apellido. Simplemente pon tus datos. Si tu compañero nunca apareció, solo irán tus datos. Ahora, si lograste coordinar con tu compañero, no te olvides poner tus apellidos y nombres y los de él. ¿De acuerdo? A eso se refiere este punto de la consigna, que dice, solo se considerarán las notas de los estudiantes que figuren en la evaluación entregada. Profesor, nosotros hemos hecho en grupo, pero mi compañero se olvidó poner mis apellidos y nombres, y usted me ha puesto 0. Claro, pues, porque como no apareces acá, yo estoy entendiendo que tu compañero lo ha hecho solo. Para que no suceda eso, no se olviden colocar los apellidos y nombres de ambos. ¿De acuerdo? Luego, acá tienes la rúbrica de evaluación. Son, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 criterios. Cada criterio máximo 3 puntos. 10 por 3, 30. Profesor, nuestra nota es 30. No, pues, ese 30, como dice abajo, si la rúbrica suma más de 20 puntos, realizar una regla de 3 simple. 30 puntos, ¿a cuánto equivale? 20. Si te sacas 27 puntos, profesor, ¿por qué me ha puesto 18 si acá yo tengo 27 puntos? No, pues, si la rúbrica suma 30 puntos y la nota máxima que se califica un trabajo es 20, si tú tienes 27 puntos sumados en la rúbrica, esa nota se hace regla de 3 simple y se convierte a 20. ¿De acuerdo? ¿Tú por qué no vas a tomar, mami? No me va a activar y después me voy a tener siempre. Ah, eso también. Listo, ya está. ¿De acuerdo? No hay problema con esos datos, no hay problema. Sí, deberían poner su NRC, pero lo más importante son los apellidos y nombres de los integrantes. Ya, acá tengo el ejemplo, para terminar. Miren, ve. Moción, tal y como está en la lista. Profesor, esa no la encontramos en la lista. Obvio, pues, porque es un ejemplo, porque si no, le estaría haciendo el trabajo a alguno de los grupos. Moción, tema polémico. Lo copio tal y como está en la lista de temas polémicos. Nada más. Definición de moción, ya te expliqué. Mira, defines cada palabra, cada término o frase, según sea el caso, por separado. Y luego, mira con qué empieza. Mira con qué empieza.
¿Con qué empieza? En este caso, con el mismo tema, con la misma moción, ¿no es cierto? Pero tiene un nexo, que es el verbo es. Y de ahí vienen todas las definiciones de cada una de las palabras, pero yo ya le doy sentido, le doy lógica a lo que estoy escribiendo. Entonces, mira, estoy definiendo por separado cada palabra de mi moción y debajito ahí mismo estoy construyendo la definición completa de toda la moción. Ahora, acá te estoy poniendo dos ejemplos, de cómo preguntar. ¿Debe ser legal el aborto en casos de violación? ¿Debe seguir siendo administrada los fondos de las pensiones por las AFP? ¿Debe seguir pagándose las pensiones vitalicias a los expresidentes? ¿Debería? ¿De acuerdo? No tienes que redactar las dos preguntas, son dos formas. Es la misma controversia, la misma polémica, pero te estoy mostrando dos tipos, dos formas de formular la pregunta. Y luego mira, recuerda que de la polémica, de la pregunta controversial, surge la tesis como respuesta. A favor, mire, consideramos que, expresión valorativa, el aborto en casos de violación, ahí está la moción. Sí debe ser legal. Mira, así de simple, ¿eh? Tesis a favor, sí debe ser legal. Tesis en contra, es exactamente la misma, lo único que cambia, no debe ser legal. ¿De acuerdo? Afirmación número 1. ¿Por qué digo que el aborto en casos de violación sí debe ser legal? Porque el número de muertes maternas por abortos clandestinos o no seguros disminuirá. Oración. Oración. Sujeto y predicado. Acá, recuerden que la afirmación es una oración, pero el sujeto podría no estar presente. En este caso, estoy poniendo como ejemplo, lo estoy tachando, pero es el sujeto, ¿no es cierto? La legalización del aborto en casos de violación promoverá la actividad sexual irresponsable, una acción negativa, un efecto nefasto. Es decir, nos vamos a volver más libertinos si se acepta, si se legaliza el aborto en casos de violación. ¿De acuerdo? Porque como es legal el aborto, voy a decir que me violaron, pero como no me violaron, el asunto. Evidencia número 1. ¿Qué se puede poner en evidencias? A ver, ¿quién me contesta? ¿Qué se puede poner en evidencia? 3 cosas podemos poner en evidencia. Porcentajes. Datos estadísticos. Pueden ser ejemplos de casos. Y en algunos casos, opiniones. En este caso, yo estoy poniendo, miren que no es, esto es con mis palabras, ¿ah? Yo no he copiado. Yo he leído la información y yo la estoy explicando con mis palabras, pero miren, es cortito y prácticamente, así sea extenso, es una oración. En Uruguay hasta el 2015 morían 345 mujeres por abortos clandestinos. Y a partir de la legalización del aborto en el 2016, el número se ha reducido a 2 en el 2020. En evidencia de la tesis en contra. En España, en país donde el aborto es legal, se tiene el registro más alto de contagios por ITS, llegando a bordear el 45% de la población sexualmente activa. Mira, yo no estoy copiando nada. Yo leí la información y en mis propias palabras construyo mi oración donde menciono esos datos. Afirmación 2. Otro beneficio en el caso de la tesis a favor. Las clínicas o centros formales que practican el aborto seguro aumentarán. Van a haber mejores centros médicos. Tesis en contra. Afirmación número 2. El número de embarazos no deseados se incrementará. Evidencia. La OMS afirma que aceptar el aborto, esa es la opinión de un experto, en este caso una institución especializada, mediante una oración. No la estoy copiando. Correcto. Opinión de experto en la tesis en contra. El médico chileno Alberto Esteves asegura que las personas sexualmente activas no se interesan en usar métodos de planificación como el preservativo y esto trae como consecuencia muchos embarazos no deseados. Profesor, usted nos está diciendo que en la primera evidencia debemos poner datos estadísticos y en la segunda evidencia opiniones. No. Te estoy dando ejemplos de 2 tipos de evidencias.
Si tú consideras en las 2 evidencias de cada tesis, de cada afirmación, pones datos estadísticos. Si tú consideras opiniones, ¿puedes combinar como estás viendo en el ejemplo? Sí. Debajo vienen las evidencias. ¿De dónde estoy sacando esta información? Lo que estoy poniendo tanto en la tesis a favor como en la tesis en contra. ¿De dónde obtengo esa información? Y las referencias bien hechas, ¿no? Bien elaboradas, bien redactadas. Y debajo de las referencias, las evidencias de coordinación. En principio, deben estar los mensajes enviados entre los integrantes del grupo dentro de los espacios de coordinación grupal. Correcto. Ahí están dentro de los espacios de coordinación grupal. Por ahí también de repente le has mandado correos electrónicos. Los correos electrónicos. Captura de pantalla de los correos electrónicos. Ahí está. Esta evidencia, si quieres, ponla. Las conversaciones por WhatsApp, pero no son las que yo voy a tomar en cuenta. Yo tomo en cuenta en ese orden. Mensajes dentro del espacio de coordinación grupal, mensajes por correo electrónico o mensajería interna del aula virtual. Si solo me envías mensajes de WhatsApp, no son válidas totalmente. Se te considerará, pero no con el puntaje total. Si quieres, puedes adjuntarle capturas de pantalla de las reuniones Meet que han tenido. Pero lo que necesitamos, y es una forma de promover su uso, es que tengas interacción dentro del foro de coordinación grupal. ¿Preguntas? Yo creo que he sido lo más claro posible en todos los aspectos. Si alguien tiene alguna pregunta, no se olvide levantar la mano para cederle la palabra en orden. Listo. Muy bien, señores estudiantes, les deseo éxitos en su producto académico. Número 1, recuerden ser empáticos, asertivos, pacientes, pero también previsores, ir avanzando si es que el compañero o compañera no se hace presente todavía. No esperen prudencialmente. Yo creo que por lo menos hasta el sábado. Ya el domingo, todo el día podrías ya estar generando la posibilidad de entregar tu producto académico, ¿no? Para que tampoco te perjudiques con entregar fuera del plazo y te descuenten 2 puntos. Ya tu compañero para el producto académico 2 tendrá que coordinar, porque los productos académicos son colaborativos. Es una forma de aprender a trabajar y de desarrollar ciertas características del perfil profesional, porque todos ustedes dentro de sus carreras que están estudiando van a trabajar siempre en equipo y no siempre con las personas, quizás entre comillas, que a ustedes les gustaría trabajar por las características que ustedes quisieran que sus compañeros de trabajo tengan, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen que hacer uso de todas sus herramientas de trabajo, sus herramientas de liderazgo, sus inteligencias emocionales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. A propósito de la pregunta de Ángela, reitero, si no lo he dicho en este salón, lo digo, tengan mucho cuidado con los grupos de WhatsApp, porque primero que deberían poner ciertas normas en esos grupos de WhatsApp. Por ejemplo, si alguien ha creado un grupo de WhatsApp, yo me imagino que es para esta videoclase. En esta videoclase están 3 NRCs. No necesariamente están solo estudiantes de un solo grupo, de un solo NRC. Número 1. Número 2, tengan en cuenta que deberían solo consultar e intercambiar mensajes sobre la asignatura. Porque, ¿qué sucede? En el grupo de WhatsApp preguntan sobre el curso de liderazgo,
En el grupo de liderazgo preguntan sobre el grupo de matemática. Y después esa interacción con mensajes que son sobre otras asignaturas generan confusión, generan pánico entre los estudiantes, porque y confunden. En algunas asignaturas trabajan entre 5. En esta asignatura estamos trabajando entre 2. Y por ahí dice, los integrantes del grupo 5, y escribe los nombres de 5 estudiantes. Y uno lee y dice, oye, pero en el grupo en comunicación de argumentación es de 2. ¿Qué? ¿El grupo no era de 2? Y por ahí otro que también no leyó completamente los mensajes. No, es de 5. Y empieza a desesperarse y dice, a ver, ¿quiénes quieren formar grupo conmigo? Y toda una mezcolanza. Entonces, sugerencia, si van a crear un grupo de WhatsApp, que sea únicamente para temas vinculados a comunicación y argumentación, y tengan en cuenta que es solamente para este grupo que están en videoclase. Individualmente, en cada NRC, de repente cada quien podría trabajar. No se olviden terminar de responder la evaluación diagnóstica, no se olviden participar del foro formativo, la autoevaluación, etcétera, etcétera. Los plazos ya se están venciendo, no dejen pasar esas oportunidades. Buenas noches, éxitos, cuídense. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor.